Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler de esta serie, Hidden Rivalry. Abrió la puerta y entraron. Realmente era una casa espectacular. Era todo muy abierto y espacioso con techos altos. La pared opuesta tenía ventanas del suelo al techo con una vista al lago. Ilia pudo ver una enorme terraza con una piscina y un jacuzzi. Más allá había un muelle. Siéntate como en casa, dijo Shay. Ilia entró al salón, se quitó los lentes y lo enganchó en la parte delantera de la camiseta. Entonces podría darte un tour si quieres, dijo Shay. O si tienes hambre. Como dije, ya fue al supermercado. Hay una nevera. Shay estaba de pie a 1,5 metros de Ilia. El hombre apartó la vista del lago para mirar hacia él. El agua del grifo aquí es realmente excelente. Hay un manantial cerca y Ilia corrió la distancia entre ellos con pasos lentos y deliberados. Shay levantó la cabeza para mirarlo. Permanecieron así un momento mirándose en silencio, esperando lo que fuera a suceder a continuación. Finalmente Ilia levantó una mano y tocó el dorso de la mejilla de Shay, y luego se acercó para besarlo. En el momento en el cual la boca de Shay se abrió bajo la suya, todo cobró sentido. Todos los nervios de Ilia lo abandonaron y agarró la camiseta de Shay y lo acercó. Shay emitió un pequeño sonido y hundió los dedos bajo la gorra de béisbol de ese hombre, tirándola al suelo. Enredó los dedos en el pelo de Ilia y comenzó a caminar hacia atrás, hacia el sofá. Hacía meses que no estaban juntos. Lo ridículo era que Ilia no había estado con nadie en todo ese tiempo. Por primera vez en su vida no había querido estar con nadie más. Pero ahora sentía que iba a estallar si Shay no lo tocaba de la forma en la cual él deseaba. Shay lo terminó empujando. Mantuvo un firme agarre de la camiseta de Shay para que el otro se echara inmediatamente encima de él. Ilia hizo un gesto de dolor cuando sus gafas de sol tocaron a la otra persona. Luego se los quitó y los tiró. Ilia besó a Shay, moviéndose hacia arriba para conseguir un toque más cercano a esa zona. Le quitó la camisa a Shay por encima de él y deslizó las manos hacia abajo. Shay hizo un movimiento. Ha pasado mucho tiempo. Puede que no dure demasiado. Está bien, yo estoy igual. Pero tenemos 2 semanas, ¿verdad? Tengo una idea, dijo Shay. ¿Cuál es la idea? Seamos sinceros el uno al otro durante estas 2 semanas. Digamos lo que realmente pensamos. Tal vez digamos lo que realmente sentimos. Lo intentaré, dijo en su lugar. ¿En serio? Sí, haré cualquier cosa si eso hace que me toques en esa zona ahora mismo. Shane se rió y puso los ojos en blanco. Pero entonces se deslizó por el cuerpo de Lilian y lo bajó los pantalones. Como era de esperarse, Lilian no duró mucho, tampoco lo hizo Shane. Como Lilian le devolvió inmediatamente el favor, pero lo sorprendentemente fue el cariño que le daba en ese momento. Después de que ellos se habían desahogado, se relajaron uno con el otro en el sofá. La ropa que había permanecido en ellos ahora estaba arrugada y desabrochada, sus cabellos desordenados. Hablaron en voz baja, mientras no había otra palabra para definirlo. Se abrazaron durante más de 1 hora. Ilia no podía creer lo que estaba sucediendo, estaba tan enamorado. Pero era difícil que le importara cuando Shay estaba recostado encima de él y se estaban tocando cada centímetro. Su flequillo colgando hasta rozar la nariz de ese hombre, sus ojos oscuros, sus pecas y su sonrisa. Shane parecía tan feliz, de alguna manera Ilia lo hacía feliz. A Ilia no le sorprendió en absoluto saber que Shane tenía un completo centro de entrenamiento de hockey cubierto en su casa de campo. Shane lo condujo con entusiasmo al edificio de una sola planta situado junto a la casa principal y cuando abrió la puerta pudo ver una gran pista de plástico sintético. Así que ahora estaban en el hielo, en zapatillas de deporte, pasando un disco de un lado a otro. No te conté, dijo Ilia. Lo que sucedió después de los premios. ¿Qué sucedió? Sí, salí con Scott Hunter. Shane falló el siguiente pase. ¿Qué quieres decir? Había un club que tenía una noche de Scott Hunter. Sea lo que sea que signifique eso. ¿Un club? Un club de hombres, si así lo quieres llamar. ¿Fuiste a un club en Las Vegas con Scott Hunter? Y su novio. Es un buen tipo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Se me olvidó decírtelo. Lo cual no era cierto en absoluto, solo quería ver esa expresión exacta en la cara de Shane. Ilia pensaba en privado que esta era su cara de confusión arrugada. ¿Y cómo fue? Todo estuvo bien, un poco aburrido, porque ya sabes, ese es Scott Hunter. ¿Qué puedes esperar? Ilia arrebató un nuevo disco del mentón que tenía a su lado con la hoja de su palo y se lo envió a Shane. Esta vez Shane lo atrapó con facilidad. Entonces Hunter sabe que tú. No le dije nada, pero puede que haya sospechado algo. Había algunos hombres muy llamativos ahí. El rostro de Shane cambió una expresión que llamaba desaprobación.
Me alegro de que lo pasaras bien, dijo Shane. El caso es que fui a un bar donde nos gustan los hombres con jugadores y fue emocionante. Shane asintió, apuesto que sí. Pero lo que hizo Hunter fue muy valiente, besar a su novio en la televisión de esa manera. Y el discurso en los premios, claro que lo fue, realmente me dio esperanzas, que las cosas podrían estar cambiando. Y Leah le devolvió el disco a Shane. Me puso celoso, admitió. Shane se rió. ¿Quieres besarme en la televisión? Sí, después de que gane la Copa Stanley. Shane extendió los brazos. Así que en este escenario romántico, ¿acabas de derrotarme? Sí, y lo siento. No voy a estar de humor para besarte si acabo de perder la Copa Stanley, le dijo. Pero estarías tan orgulloso de mí, ¿verdad? Shane puso los ojos en blanco. Es la persona más odiosa de este mundo. No tengo idea de por qué. ¿Por qué te aguantó? Leah empujó el hielo con sus zapatillas y se deslizó hacia Shane. Cuando lo alcanzó, lo besó con fuerza en las mejillas. Tengo hambre. Ven, vamos a ver qué hay en la nevera. Refunfuñó Shane. Nos vemos en los próximos videos y cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.